Buenas noches, bienvenidos a Asuntos Públicos. Bueno, mis compañeros Pablo Mas y Mabel Tuaites Rey se encuentran de viaje. Gracias por acompañarme a mí esta noche. Hoy comienza el segundo semestre, mañana es 1 de julio y la inflación sigue siendo el gran tema de este gobierno. El ministro Pratgay acaba de reconocer en Estados Unidos que la inflación de este año está bastante lejos de la meta que él mismo se había fijado. Se había fijado una meta del 25% anual y él la calculó en 42%. El gobierno ha recuperado el INDEC después de la estafa estadística de Guillermo Moreno y la inflación del mes pasado, de mayo, dio 4,2%. Los analistas dicen que la inflación de este mes, de junio, estaría en torno entre el 2 y el 3%. Claro que es una inflación que baja a costa de una fuerte caída de la actividad. En la Argentina, la inflación no es una historia nueva, es una historia que arranca desde hace muchísimos años, pero hubo un año, 1974, justo cuando el país comenzó a medir la pobreza, el primer cálculo que hace el INDEC de pobreza fue en el año 1974. ¿Y sabe cuánto dio la pobreza en aquel momento? 4% de la población sufría ese drama. Hoy tenemos una pobreza 7 veces mayor, alcanza al 28% de la población. Pero recordemos, 1974-1975 fueron 2 años claves en la historia económica argentina. Según la economista Marina del Poyeto, en el año 1975, con un fenómeno que se llamó Rodrigazo, se produjo el primer golpe de mercado en la Argentina. Hemos preparado un informe para recordar qué pasó en aquel momento histórico a raíz de un libro de los periodistas Néstor Restivo y Raúl de la Torre. ¿Lo vemos? El ministro de Economía, Celestino Rodrigo, asumió a principios de junio de 1975 y Argentina venía de un momento muy especial que había sido el retorno del peronismo al poder 2 años antes, en el 73, y un plan económico que consistía en un acuerdo tripartito entre el Estado, el sector empresario, básicamente liderado por la CGE, y el movimiento obrero con la CGT. De alguna manera Perón había querido recrear el modelo de los años 40, cuando ese triángulo entre Estado, empresarios y trabajadores le había dado un determinado resultado. Por otro lado, la economía argentina venía de 11 años seguidos de crecimiento, desde el año 1964 con ILIA. Una situación política complicada, o sea, ya el gobierno de Isabel había perdido buena parte de la autoridad política, había una enorme violencia, digamos, dentro del país, con grupos guerrilleros y la AAA del otro lado, y en paralelo a eso lo que había era un gobierno, digamos, que había forzado la distribución del ingreso, intentando llegar a lo que era el óptimo del peronismo, que era el 50-50, era la mitad del ingreso para los trabajadores, la mitad para los empresarios. En ese contexto lo que tenías eran desequilibrios muy altos, tanto fiscal como externo. En parte el aumento del consumo había generado un aumento muy fuerte en las importaciones y una caída en las exportaciones, y el financiamiento del déficit fiscal se hacía con emisión monetaria. El intento de controlar los precios con una inflación que rondaba 12 meses para atrás cerca del 80% se había hecho manejando el valor del tipo de cambio para un banco central que no tenía reservas y en simultáneo congelando los precios de algunas tarifas de servicios públicos, cosa que el gobierno intenta cambiar
de golpe, soltando el tipo de cambio y las tarifas. La verdad que Argentina vivía antes del 75 un modelo económico y social mucho más integrado, no solo Argentina, ¿no? En realidad el contexto regional y mundial era así, y esos años de mitad de los años 70 fueron un quiebre brutal en la historia económica argentina y del capitalismo mundial también. O sea que en ese contexto es cuando asume Celestino Rodrigo el Ministerio de Economía. Seguramente 8:30, una hora que sea la correcta para que un pueblo pueda saber quién es este humilde ingeniero Celestino Rodrigo que hoy carga al pueblo argentino con una tarea tan intensa al cual nunca se creyó acreedor. Lo que se dice de esa época es que no era él quien manejaba las riendas de la economía, sino que era Ricardo Sin, el ideólogo del ajuste. Cuando asume Rodrigo, el reclamo empresario era sobre todo en contra del control de precios, ¿sí? O sea, el acuerdo del año 73 al que hicimos referencia incluía un control de precios bastante riguroso. Ahí, por ejemplo, uno de las personas importantes en el gabinete, aunque era muy joven en ese momento, era Roberto Labaña, que era subsecretario de Comercio. Se había montado un esquema de que, como Argentina venía, como le sucedió siempre a nuestro país, con una historia inflacionaria fuerte, se había decidido en el 73 congelar los precios. Y ahí, desde luego, el sector empresario que no participaba del poder peronista, o sea, que estaba fuera de la CGE, reclamaba en contra de esa política. Muerto Perón en el 74, vieron la oportunidad de quebrar ese plan y al desatar el tema del control de precios se disparó una inflación muy alta. El ajuste fue básicamente un cambio en los precios relativos. Se intentó soltar el tipo de cambio. En ese momento venías de un tipo de cambio que no era único, estaba desdoblado el mercado, había un tipo de cambio oficial y un financiero, uno comercial y un financiero. El oficial se devalúa cerca de 160% y el financiero se duplica. Y en simultáneo un aumento muy fuerte en las tarifas de servicios públicos y en las naftas, también se duplican las tarifas. El aumento del dólar y las tarifas en simultáneo genera un shock inflacionario que el gobierno intenta manejar con aumentos salariales bien por debajo del shock inflacionario para tratar de mantener el cambio en los precios relativos, situación que no se sostiene. Bueno, hay un paro general y el gobierno convalida aumentos salariales, una primera vuelta de aumentos salariales similar al tarifazo y a la devaluación del tipo de cambio, lo cual arranca una inercia inflacionaria que es convalidada por el financiamiento monetario del agujero fiscal. Quiero decir, no es que en el año 74 todo era maravilloso. Argentina tenía un problema de inflación serio, como lo ha tenido casi toda su vida, tenía un déficit fiscal creciente, el contexto mundial era de una crisis muy grande por la suba de precios del petróleo, que había sido en el 73. Lo que quiero decir es que la Argentina anterior era un modelo muy integrado socialmente y económicamente. Desde luego había problemas y esos problemas se tenían que resolver en una dirección u en otra. Los que dan el zarpazo con el Plan Rodrigo pertenecían al sector empresario mucho más concentrado, muy antiperonista, porque si bien el ministro era Celestino Rodrigo, el secretario de programación, de coordinación se llamaba en ese momento, que era Ricardo Sin, fue el verdadero mentor del plan y era profundamente antiperonista y profundamente antipopular. Y la visión que tenían ellos era quebrar esa historia de que los sindicatos tuviesen tanto poder, de que la inflación fuese controlada a través solamente de los precios. Es decir, quisieron dar vuelta de página de todo el modelo anterior con sus pros y sus contras que había tenido la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Es que probablemente haya sido la primera vez que haya habido un ajuste tan violento, tan de golpe. De hecho, el Rodrigazo se conoce como el primer golpe de mercado en la Argentina. El primer cambio tan fuerte en la distribución del ingreso de golpe probablemente haya sido el Rodrigazo y se entiende que la CGT haya cambiado su forma de actuar frente a un gobierno peronista que ajustaba. Cuando asume Rodrigo, las medidas que toman son básicamente una enorme recomposición de precios. En ese momento había $3 en la Argentina, el dólar comercial, el dólar financiero y el dólar turístico. Estaba dividido el mercado en tres partes. Bueno, la devaluación fue la más grande de la historia argentina, llegó a ser del 160%. Si comparamos la salida de la convertibilidad, por ejemplo, fue menor, aunque fue fuerte, fue menor, o la que tomó el gobierno de Macri cuando asumió hace poquitos meses, también fue fuerte, pero fue un 40, un 50%. Esta llegó al 160%.
El aumento de las tarifas también fue entre 40 y 150%. La luz, el gas, el boleto de colectivo, el pasaje de tren. Es decir, todas las variables económicas subieron y sobre todo subió mucho la nafta, casi el 200%, un poco también por la crisis del petróleo. Entonces eso no lo había visto nunca la Argentina hasta ese momento. Y la inflación que disparó eso tampoco, el año cerró con una inflación de, si mal no recuerdo, 150% aproximadamente. Después vino la hiperinflación unos años después, ¿no? A ver, digo, aquel que tenía un ingreso fijo en el arranque automáticamente disminuyó la capacidad de compra de ese ingreso. Aquel que había comprado en cuotas y todavía no tenía la posesión del bien, si las cuotas no eran fijas, perdió el acceso al bien. Aquel que había comprado con un crédito a tasas fijas, bueno, aquel automáticamente le licuaron el crédito. O sea, como todos los shocks de precios, lo que termina generando es un cambio muy brusco en la distribución no solamente del ingreso, sino también de la riqueza. La gestión de Celestino Rodrigo duró muy poquito, desde principios de junio del 75 hasta el 21 de julio, o sea, 50 días, 48, 49 días. Fue un sacudón gigantesco, ¿no? Y las movilizaciones que hizo el sector sindical, sobre todo, terminaron volteándolo a él y a quien era su mentor político también, que era López Rega, el ministro de Bienestar Social. Celestino Rodrigo había sido viceministro de Bienestar Social desde el 73 hasta que asumió la cartera económica. Era un hombre políticamente que respondía a López Rega. Y esas movilizaciones de julio del 75 terminaron con ese plan económico y con López Rega. Pero la tarea ya había sido hecha. En julio de 1975 hay una movilización, como digo, gigantesca de la CGT y también de los sindicatos de izquierda que estaban muy movilizados, por ejemplo las huelgas de Villa Constitución, de la Unión Obrera Metalúrgica de Piccinini, etc. Pero el movimiento obrero peronista por primera vez genera una huelga general contra su propio gobierno, ¿no? Cosa que no había pasado mientras Perón estaba vivo. Es una visión economicista pensar que solamente la economía termina generando cambios políticos, pero seguramente el cambio en las condiciones económicas, digamos la crisis, la caída del nivel de actividad, la aceleración de la inflación, sumadas a la violencia y a un gobierno que no tenía, muerto Perón, no tenía carisma ella, no tenía apoyo, ningún tipo de apoyo social, bueno, claramente generó el caldo de cultivo para lo que vino después. Otra consecuencia muy importante del Rodrigazo es que le allana el camino de alguna manera al plan que va a seguir después con Martínez de Hoz, porque todo el ajuste presupuestario y el ajuste de tarifas y el ajuste de salarios a la baja ya lo había hecho Rodrigo. O sea que de alguna manera le limpió el camino a lo que después sería el plan de Videla y de Martínez de Hoz. Y en eso es importante el rol de Ricardo Sin, porque Ricardo Sin era consciente de que después venía una salida militar. La verdad que para los gobiernos que recién arrancan es mejor que el que se vaya haga el ajuste. Auspicia este programa Banco Provincia. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Celebremos juntos el Bicentenario. Gobierno de la provincia de Tucumán. El nuevo Chevrolet Cruz, con asistente de permanencia en carril para mantenerte siempre firme en tu camino. Chevrolet, find new roads. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. Queremos estar con vos.
Proyectemos juntos. Construyamos juntos. Progresemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Auspicia este programa. Claro, es simple. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Biogénesis Bagó presenta Plan Fronteras, el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. La propuesta es trabajar junto a su asesor veterinario para mejorar los índices productivos. Ingresen fronterasproductivas.com. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Nosotros somos la ciudad. Celebremos juntos el Bicentenario. Gobierno de la provincia de Tucumán. El nuevo Chevrolet Cruz, con asistente de permanencia en carril para mantenerte siempre firme en tu camino. Chevrolet, find new roads. Seguimos en Asuntos Públicos y hemos visto un informe, ahora vamos a dar paso a la segunda parte del informe, recordando qué pasaba en la Argentina en los convulsionados años 70, cuando hubo un ministro que estuvo nada más que 50 días, Celestino Rodrigo, que hizo un ajuste muy fuerte con aumento de tarifas y una devaluación del 60% que provocó un fuerte ajuste inflacionario en la Argentina. Esto viene a raíz de un trabajo que hicieron dos periodistas, Néstor Restivo y Raúl de la Torre, pero también viene a cuento de que hemos arrancado hoy el segundo semestre y aún no se puede domar la inflación en la Argentina. Algunos dicen que estamos en una etapa de estanflación, o sea, estancamiento con inflación. Otros hablan de caída de la actividad económica con inflación, una palabra nueva que se ha dado a echar a rodar en la jerga de los economistas, que dicen que es la combinación de caída de actividad con inflación. Bueno, ¿seguimos viendo el informe? El ajuste de Mauricio Macri de diciembre del 2015 y del verano del 2016 tiene algunas cosas en común con el Rodrigazo, es que sigue luego de un ciclo de larga expansión económica. Ese largo ciclo de expansión económica, como dije, del 64 al 75 en el caso anterior, o en el 2003-2015 en el caso del kirchnerismo, no quiere decir que todo ese ciclo haya sido maravilloso. Lo que sí quiere decir que la economía se expandió y que se expandió de una manera en que la distribución del ingreso se hizo mucho más equitativa, mucho más justa, y los sectores populares y los sectores trabajadores lograron conquistas importantes, conquistas sociales, conquistas de paritarias, conquistas de no perder frente al avance de la inflación, etc. El año pasado tenías problemas con la combinación de retenciones y el atraso cambiario más la brecha cambiaria y los costos de los combustibles. Tenías problemas hasta para producir soja a 600 kilómetros del puerto, porque el costo del transporte era más alto que el costo del producto. Entonces, claramente tenías un problema de rentabilidad en algunos sectores y, si querés, tenías un gobierno que forzó hasta último momento el intento de sostener el consumo en niveles altos para llegar a las elecciones, con una economía sostenida y con una inflación contenida. Las dos anclas que usó el gobierno anterior fueron el dólar y las tarifas, que son las mismas anclas que usó, si querés, el peronismo antes del cambio de precios relativos. En ninguno de los dos casos era sostenible. En los dos casos, los ajustes persiguen una recomposición de ese cuadro en favor de los sectores más concentrados. Entonces, el ajuste que hace, por ejemplo, Mauricio Macri en términos devaluatorios no es tan fuerte como el del Rodrigazo, pero igual fue un ajuste importante, de haber pasado de un dólar de cerca de 10 pesos a otro de 14, por decir algo, casi un 40%. Pero la novedad que tenés ahora, que no tenías entonces,
es que el crédito te permitiría ir graduando las correcciones tratando de transitar sin generar un colapso. Y el ajuste que está habiendo en estos meses de las tarifas públicas es todavía más grave que el del Rodrigazo. Estamos viendo ajustes del 300, 400, 500%, que la verdad nunca se había visto en la historia argentina. Pues uno puede discutir dentro de la corrección cuestiones que tienen más que ver con la micro. Si estaba bien soltar los controles de capitales antes de haber abierto la cuenta capital y haber generado una volatilidad en el tipo de cambio con un dólar que llega a 16 pesos, en la mitad de las paritarias, lo cual te aceleró la tasa de inflación, después con las tarifas. Corregir había que corregir. En mi opinión, lo que pasaba en diciembre del 2015 de ninguna manera ameritaba un cambio de régimen como el que estamos viendo. Sí, por supuesto, ameritaba una serie de correcciones y de ajustes, pero ajustes en el sentido de corregir determinadas cosas que estaban quizá agotadas o que había que revitalizar. Pero no este cambio de régimen que está intentando el macrismo con un ajuste, la verdad, brutal en muchas cuestiones, tanto más feroz que el Rodrigazo. Es que siempre corregir es difícil, porque una vez que vos cambiaste la distribución del ingreso, volver a cambiarlo, o sea, cuando la torta se achica y vos querés cambiar la distribución del ingreso, lo que estás haciendo es que el que pierde, pierde mucho más. Con lo cual nadie quiere perder. El punto es cómo haces para evitar que la torta se siga achicando y que la torta empiece a crecer. Bueno, importante la reflexión de la economista Marina del Poyeto, porque bueno, efectivamente, ¿cómo se hace para crecer y realmente controlar el tema inflacionario, que en la Argentina es un problema porque implica, por supuesto, pérdida de poder adquisitivo en la gente? ¿Por qué en la Argentina tiene una historia tan relacionada con el aumento de precios? Bueno, justamente muchos economistas como Roberto Frenkel, una persona que ha dedicado prácticamente su vida al estudio de la inflación, sostienen que como pocos países en el mundo, en la Argentina es muy evidente la puja distributiva y que aquellos sectores que más ganan son los que más resistencia tienen a perder. Esa puja distributiva es lo que explicaría la inflación. El tema es cómo se sale. Hay sectores políticos que le están diciendo al gobierno: no se sale de esta inflación tan alta, porque finalmente vamos a terminar el año 2016 con una inflación, como dijo el ministro, cercana al 40%, y el año que viene recién en el 25%, por ahí estaríamos. Bueno, que no se sale sin un serio acuerdo social, donde se sienten en la mesa sindicatos, empresas y el propio gobierno para tratar de encontrar un sendero que baje las expectativas inflacionarias. Hasta ahora el gobierno optó por otra política, que es la política de tratar de aplicar un ajuste de tipo monetario, es decir, subir las tasas de interés de manera de quitar dinero en la plaza y evitar más ajuste de precios. Lo que esa política está dando como resultado es una caída importante de la actividad económica y una rebaja más lenta en el tema precios. Los economistas que son críticos al gobierno, decíamos antes, inventaron una palabra que se llama depreflación, es decir, la combinación de depresión económica o caída de la actividad económica con inflación. Ojalá que muy pronto se encuentre la receta para que se contenga el ritmo inflacionario que tiene la Argentina y hasta el jueves que viene. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Asuntos Públicos.